APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Mashikuna hatun kushikuikunawa kikinkunapa wasiyukukunama chayamushpakapanchik kay bajo un mismo sol rikuchikunawa kay pachapika kay Otavalo kitimanda kay tayta wasi shañu kunu yakukunata hatun ukuta yupaychashpa kallaripanchik kay wasikunata ñukanchima mañachishpa chaskishkamanta sumak rikuchikunatami apamushpakapanchik riksichinkapa ali shamushkakapaychik. Kunuklla llaktamanta murukunata kan ñukanchik mikuykunapi mutsushpami kawsankunakanchik. Chay kashkamantami kay Inta llaktapi kay El Paraíso ayllu llakta ukupi shuk hatun finca agroecológica nishkata riksishpakagripanchik. Kaypika ñukanchik alpamamata kamana yuyaykunawmi shukta murukunata fukuchishpa hatushpapash kawsankunakan. Riksipashunchik. En el Valle de Inta, la gente lleva una vida tranquila y saludable. Su territorio, atravesado por la región del Chocó ecuatoriano, permite aprovechar la tierra para cultivar una variedad de productos tropicales. Para ello, muchas familias han optado por una agricultura ecológica y responsable. Yo me llamo Juan Albino Gómez Piedra. Estamos en la comuna del Paraíso, en la finca de mi nombre, en la parroquia de Peñarera. Mi finca es de unas 7 hectáreas. Aquí en el campo vivimos de lo que producen nuestras tierras. El suelo inteño es fértil y productivo. Además, las condiciones geográficas y climáticas de la zona permiten la siembra de una colorida diversidad de productos. En la comunidad del Paraíso, pudimos constatar esta riqueza gracias al recorrido que nos hizo don Albino por los senderos de su finca. No necesitamos tener cantidad. Por ejemplo, si yo tengo unas 3 matas de tomate de árbol, por ejemplo, así orgánicas, sé que es para mi familia y para consumir yo mismo. No voy yo mismo a poner lo que es, por ejemplo, químico. Aquí el aguacate, vea, usted si viene en enero encuentra aguacate, viene en medio año encuentra aguacate. Desde toda la vida, vea, y es natural. Vea, el café es orgánico, aquí no se carga de una sola. Vea, ahí la de ver cómo están esas matas, vea, enfloraditas, y este es el café orgánico que nosotros consumimos. Esta está más o menos en unos 2 años, esta plantita, ya está cargando bien. De aquí a unos 2 o 3 meses está ya produciendo el café. En INTAC es común la práctica de técnicas agroecológicas, una verdadera ciencia que opta por trabajar la tierra a través de métodos sustentables como el uso de abonos naturales, la diversidad de especies en los cultivos o la preservación de los ecosistemas. Técnicas agrarias que permiten obtener productos sanos y nutritivos de consumo familiar y local. Una pequeña huerta que ya está de algunos años es esta. Esta pasa de 20 años esta huertita. Son las primeras plantitas que pusimos cuando recién venimos a comprar el terreno. Pusimos estas plantas. Pero aquí el plátano, como lo ve, está ya produciendo, ¿no? Estas son matas viejas, tienen hartos años. Entonces así como es demoroso para que produzca, así mismo aguanta, pero hartos años. Pero aquí tenemos esta es la planta de yuca que está recién sembrada, ¿no? Esta es la yuquita. Pero en otros lados, la yuca le siembran un pedacito así, pero acostado. Aquí le siembro parado. ¿Es por qué? Al sembrarle así, todo el ruedo del palo hace yuca.
Tenemos la yuca que está sembrada recién, la de allá está maltonita, la que ven arriba está ya, la que vamos a comer el almuerzo. Aquí está la yuquita ya, vea, comenzando a hacer yucas ya, ve, ya está con yucas. Hay la caña suave, la caña, esta es la negra suave, otra es la caña amarilla. Nosotros tenemos de 3 clases de caña. Tenemos aquí estas matitas como para así el uso de la casa. Si molemos, por ejemplo, estas unas 4 o 5 cañas ya tenemos por 3 o 4 días. En vez de estar comprando azúcar, tenemos el caldo hervido, ponen el café, ponen el jugo ya, que es más sano. A ver, vengan que cojan las mandarinas. Ya están pasadas, están las mandarinas, están ya muy maduras. Aquí yo vivo feliz en el campo, la tranquilidad. No tenemos tecnología, pero tenemos en cambio vida. Esta granadilla está produciendo desde el año pasado. Usted le debe ver, está la granadilla ya madura, verde, está enflorando. La planta tiene que estar deshojada, botado la guía, bien abonado. Son muchas cosas que tiene que ir uno como agricultor aprendiendo al pasar el tiempo, ¿no? Conforme va el tiempo le va también haciendo madurar al agricultor, le va dando la experiencia al mismo trabajo. A diferencia de la agricultura convencional, la agroecología promueve el desarrollo local de manera más equitativa, pues las familias pueden comercializar sus propios productos, fortaleciendo así su economía y también la de su comunidad. Estamos apuntando a este cultivo, porque este cultivo es el que nos está sacando ya, porque esta planta dura muchos años. Si es que le sabe cuidar, esta planta le aguanta por lo menos 20 años. Ahí está ya la granadilla ya lista para ir al mercado ya. Yalishka killapi mi kay Chimborazo marca ukupi su festival de cine ecuatoriano pactarishpa shamukushkakan kay ukupi mi kay Montaguano ayllu ukumanda wawki panikuna su suman rikurikunawa ñawpama misharishpa sakrinakushkakan. Shinami kay Tauna Films tandari ukumanda mashikunama su hatun kushichita chayachishpa kapanchi shinaka rikushpa kapashunchi paykunapa sumak rikuchi ima shina viñachishkata. La chapa mana tiashka paina tiacha chinara que no cancha pegona gaña ne paiseri mastopo waranga watanchi washama mana tiashka paina calerina roya gona trixnara mai kan roya chila chapa ra igual chi paina chora ringa alashka chiga kuchushaga luchushaga wakta gana warina Makana mi hasi kere, ta makana mi hasi kere. Suri makana mi hasi kere, ta makana mi hasi kere. Suri makana mi hasi kere, ta makana mi hasi kere. Jadi kan chikaya manda kona kangona wana chukonja dia rancana. Siri kuskachari gara ni shuguru ya tachita me. Kochuri ranchi, masa pora chari ranchi kade kandi stofu kandi sono na resha chega lesherachi. Chau pisa chega mai ngone tiana ya kupatata tente no mas que ya colindus conata ricori ma. Sasa mitian ya kupatala te or kusati ona ya na pagonata tiana.
pukalanchama mara kaya chi kay pukalanchama mana makit shikshi chiga chi shugro ya lanchama rende pero si te kila por ahí veo wakta kana Awalak parte manda nila chapa gona eko piminya sakina ahora con grande kay con wawa gona con viña con mana ya chana imasa waktana maika ngaroyash Ya ci kaito pu anju palale ci wakta pega ci to pas kering. Mau ke mana pisah? Sekarang paina chiga paina shuka mandana shuka paina shurarina chanda wari miraigo chasna lata shugo ulirawa imo ulirani imo pampalin chigonata tara bagashka na kwati mana tiak piga la chapa mana tiak piga imei to pangona painas kana shio mi paina kausanara nya pa ima tu puata tapak tak pinya que vaya partir kamana kaita Kain tawag ka nga rin. ya se topuşka şey döküyor. Vaktan. Mai că la pișa ce mana ya ce waktak pesnya kasna ciu pitiri mai. Ci talimanda tara mai ce wakta sherina ya ce ya chora shagana. Ci washa mai ilasha ne. Seleta chakicina indi punya ishke punya kimsa punya chakirin alita. Yo kas nyaru kumani kona ganya 48 años charine. Kona kairu kuyanga rashetia ini shamana ini pero washe ningana kwenye wanchi sapara manchi pero certo sapara shigachi chitanya. Taravana te achana mancha mai kangalak tashesnya. Makana mi hasi kere, ta makana mi hasi kere. Suri makana mi hasi kere, ta makana mi hasi kere. Suri makana mi hasi kere, ta makana mi hasi kere. Imawa tamana tara punchi ni shapai moyo gona tamais maskasha. Nyokanchi shu chi moyo gona tara puna manda ang saya nyokasi ya chashkane. Mai malik chi mai siwa gona ta na surkusha chari shu
chagra tarasha chibi tarpuk pichari masali ga sakiring me pues mana tianga chano mas washa punja me kangona rikon que chikaita mana mejor mana riksina o maigona chiruya gona tiashka taga kuna nyukaya kaya chachupi ang sa nyukasya chkani lianchami imatono waktana imasaluchuna imatono karang partimanda rikusha waktana nyukanchi kaita kungarisha sakisha riushkanchi kazi winguna nyukanchi ispanchi chi royata ga nyukaya chachushkai nishka royata ispana man imangawa chi roya pai gusto taluchurichun pai kara ama roya tiapi lutaringawa mashka chikara chi ispak pirandi ga gusto ta chi intiro royarandi log luchurin chi asha ga kasna balsa cuenta luchurin chi asha amerikonang may manda luchuna chi pai kararandi ta suksurkosha apanan chario ni kay nyuka punyungawa nyuka ya kuintawash kanyo parukuna kay sami punyugana punyo siya taksa shario lay ta puto tukugash kalyanchama chiray nyuka raygo shug experiencia mas kanyuka Ilanchamata mana yachagarani nyuki masa waktanata kay kapata nyuki waktash kwara pundale nyuka mana yachagash kay nyuka lata tapurani imasa nyukayeta nirani kay ukwanda kachao inishe fácil la piscina tapugash karanchi awalaktay tiagruna gona intokonchi randishe nip a veces que randishe niche 70 80 yapa caro magni no chikuna nyuka shamorani kaybi nyuka ya chichochu nishe imasa lanchama waktanat chi shamushkay mana fácil chan kay lanchama kara waktana pushu punja iranchi anakta nyuka ya ampariu rishkay punda royata kuchusha luchuna shupunja ta chasnaranale totayaranchi kayandi kotiranchi waktangawa chasnay chivias mana fácil chara apisha yanga kasnamanda o shupatianda waktancha rikuna man pay punda o may masapiak shuka shupati marako nyutukara gashka chitarikusha takakpi chi achash takana gashka kasna tintilipurama manasha ga piti ukto sakiring mana yachagraigo ga mana fácil chagash kaya rikuchara kay kuskata wakchikata chanda yachani kuna imasa waktana kay rikenyo kaya waktara kaita nyuka okes chi Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Amigos y amigas, continuamos con los comentarios que nos envían a nuestras redes sociales. Por Instagram, EiberML nos dice: buen material, compañeros. Un abrazo fraterno por la producción desde Orito, Putumayo, Colombia. Cisa Pacarina Morán dice: felicidades, sigan adelante. Sonia Lorena 88 comenta: me encantan sus videos. Isaac at 28 comenta: excelente video, buena información. Gracias por sus comentarios. Los invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. Karchi markama yalishpa kapanchimashikuna kay Maldonado kitiji ukumanda kimsa iyullakta ukupimi shuhatun yachachikuna paktarishpa shamunakushkakan imashina ñukanchik yakumama pachamamatapash kamashpa kawsanakunamanta kay kuskamanta runakuna ali yuyaykunata chaskishpa kanajuchu riksishpa kapashunchi mashikuna. Muy importante saber lo de la naturaleza y a mí sí me da pena que para mí la tierra es madre tierra, porque de ella bebimos, comimos, de todo. Entonces para mí sí es sagrada la tierra. Muchas gracias. Estamos en la parroquia de Maldonado. Esta parroquia se encuentra al noroccidente de la provincia del Carchi. Estamos viviendo una jornada de las escuelitas del agua. Sabemos que existe una problemática acá alrededor del agua. Las escuelitas del agua están hechas para eso. Vamos a distintas parroquias, a distintas provincias, a visitar y a saber cuál es la problemática que tiene el agua
alrededor de ella. Acá sabemos que están las megaminerías, están los proyectos mineros, entonces venimos acá a hablar con la comunidad y también a tratar de sembrar un poquito de conciencia. La ruta que vamos a seguir el día de hoy, vamos a estar en Chilma Alto, luego nos vamos a trasladar a La Chorrera y finalmente vamos a estar en el centro de Maldonado. Nosotros venimos tratando los temas del agua, los temas que están alrededor del agua en la provincia del Carchi. La problemática que se puede dar en el sitio aquí en su comunidad es acerca del extractivismo y de la minería, porque creemos que eso puede generar una contaminación. El gobierno lo que les dice es, verá, usted es dueño de la tierra, pero yo soy el dueño del subsuelo. Pero hay una cosa legal, están en fuentes de agua. Eso legalmente, como vimos en el primer video, está prohibido, no se puede dar concesiones en fuentes de agua. Aquí estas comunidades es abandonada. Así es. Del gobierno. Si en un caso hubiera por aquí alguna minería, vienen unos grandes, o como somos pobres nos ofrecen plata, y por la plata pues nos comprometimos. Ahí debe de defender es el gobierno. Aquí en la comunidad pues pasó de lo que vinieron a hacernos saber de estos proyectos de las minerías, a ver cómo podíamos solucionar, si podíamos juntarnos o no juntarnos la comunidad para ver cómo se lo puede solucionar. Porque no digo aquí en esta zona pues la agüita misma, aquí lo jodido es el agua. Si no hay agua no hay vida, no hay vida de la persona ni de la planta, de todo ser que hay en la tierra. Lo motivante de este proceso es la reacción de las comunidades, de las personas que se encuentran y que son actores de sus comunidades, empoderar a la gente de la importancia que tiene la preservación de la naturaleza. Definitivamente el agua es la única fuente de vida que tenemos los seres humanos. Nosotros pensamos que es importante abordar estos temas frente a estos nuevos procesos que se vienen. Una vez que ya se está acabando el tema petrolero, ¿no es cierto? Empiecen a existir empresas para regresar su mirada ya no solamente al petróleo, sino a otras cosas que son los minerales que tenemos en la tierra. Esperemos que este taller que hemos preparado para ustedes sea de su agrado, ¿no? Muchas gracias. Nosotros estamos cerca del Cerro Golondrinas, que es donde ya está concesionado. Y aquí está por concesionarse, que es cerca de aquí. Eso significa que muchas de las fuentes de agua podrán ser contaminadas. Este río, lo que ahorita lo ven blanquito, después va a pasar puro lodo. Y la gente de lo que viene a turismo, lo que les va a afectar, nos va a afectar a todos mismos. Porque a veces la gente que viene de turismo, nosotros tenemos aquí productos que nosotros vendemos aquí porque nos compran de los señores que vienen de afuera. Y después ya como no hay turismo, la gente no va a venir. Hay que seguir luchando. ¿Cómo va a ser más allá un desierto o va a perjudicar a nuestra naturaleza que tenemos aquí, lo más lindo en nuestra zona? Las Escuelas del Agua es un proyecto que viene desarrollando el movimiento guevarista Tierra y Libertad. En el Carchi, por ejemplo, estamos en el Cantón Tulcán, estamos articulados con varios colectivos que se han unido a la propuesta. Esto es Páramo Salvaje, Ecotulcán, la Casa Contra Cultura, para empezar una lucha de defensa de la naturaleza y del agua. ¿Cómo será la minería? Que hasta se meten las pruebas ser bachiller, imagínense. Se meten proyectos escolares. Mire, entonces, es otra forma de minar las conciencias humanas que la necesidad mismo de estar por acá no apremia que nosotros tengamos otra realidad. Es que las mismas autoridades nos abandonan.
y al abandono del campesino, no nos queda otra alternativa que ofrecernos al mejor postor. Las autoridades de afuera son las culpables para que entren las minerías acá, porque entre ellos hacen los abarres, como decimos acá el campesino. No tienen la culpa los que ingresan de acá, porque les ofrecen muchas cosas a ellos, y no sabiendo que los perjudicados somos nosotros. Nosotros ya mañana o pasado no existiremos, pero debemos de luchar por los que están atrás, por la nueva generación. El agua es bien importante para todo, para todo. La encontramos en las montañas, en los árboles que se tiene sembrados. Por las montañas es lo que llueve, hay agua, y ahí es lo que conseguimos el agua. Si no hubieran los árboles, no hay nada. No hay agua. Entonces aquí mismo pues nos ha gustado tener nuestros cultivos, tener nuestros frutos para sacar a los mercados. La verdad pues la minería no es producción para nosotros. Umasapas tandari ukumanda wambrakuna kuytsakunaka kay kotakachi runa kawsaykunapak tushuykunata takikunatapash kawsachishpami shamunajushka kan ashtawanqari kaytaka anta produccionespak yanapaykunawanmi paktachishpa shamunajushka shinaka riksishpa kapushunchik mashikuna. Entrevista toma uno yo. Toma uno. Hala. Haku sarata tipishu. Utsaichu aliali tanda chingichi sarata masakachi. Wakanja ning sakipi. Pambapi. Nacho hala tío. Wakanja. Buenas tardes, yo soy Lenín Farinango y estamos preparando las cosas para la grabación sonido en vivo. Los compañeros ya están preparando atrás de mí las escaleras, los sonidos, los trípodes, todo eso. Chaitaya Nacho. Y me estaba ni shei. Hola, yo soy Citlali Andrango y bueno, como siempre los proyectos que se plantean los Umasapas son hermosos y esta vez me han invitado a participar y para mí siempre es un honor y es una alegría trabajar con los Umasapas. Aquí estamos grabando en este espacio que es un corredor donde viven estos dos telares que son telares antiguos y que nos están prestando el espacio para poder hacer la grabación de Hanan Chagra en vivo. Soy Jesús Bonilla de Umasapas y nosotros trabajamos en la música tradicional de las comunidades quichuas de aquí del cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura y nosotros tratamos de investigar e interpretar la música nuestra, la música de nuestros papás, la música de nuestros abuelitos, la música que ha servido durante el desarrollo de las comunidades, ha acompañado en todos los procesos de formación de las comunidades y es parte de las familias de todos los quichuas de Cotacachi.
Pancho Sánchez Guamitago, Paimanda Tashamhongi, Paimanda Tashamhongi, Kitu Manda Shamuhuni, Kitu Manda Shamuhuni, Hepija Manda Shamuhuni, Hepija Manda Shamuhuni. De Umazapas, y el día de hoy vamos a grabar la canción Hanan Chagra, que es un ritmo chimbapura de la comunidad de San Pedro, y esta canción cuenta la historia del pájaro viruchuru que se está comiendo el maíz de la chagra. Entonces salen las mujeres y se encuentran con él y empiezan a bailar acompañadas de la música. Tía kunaka viruchuruta manja chingaparina. Paikunaka chagra hasta tukuchita tukuchucha fangata saki. Kushi kara. Hana chagra tunubu. Esta faltaran kuyurinkichi. Hay pitakankichi diakuna. Yukasuma irutuku kamba pilis uchilapi saksakungi hambrino. Hasta carajo. Te kangi manabali, kungi hasta, happy pa sashami gandaka. Katishpa esta ninanda churapai, watigu. Yukasuma irutuku kamba pilis uchilapi saksakungi hambrino. Saksakungi hambrindo, Yukasuma irutuku kamba pilis uchilapi saksakungi hambrindo. Puchuka ipachakunama chayashpa kanajupanchi mashikuna, yupaychapanchi kay tayta wasi shaño kuno yakukunata hatu ukuta punguta paskashpa kashkamanta. Shinapash kikinkunata convidashpa sakipanchi ñukanchi redes sociales nishkakunapi kay YouTube, Facebook, Instagram yaykushpa katishpa kanajuchun. Shuk punchapi tuparishpa kanajuchun mashikuna.